Saludos, gran comunidad. Antes de comenzar la entrega de hoy, me gustaría que pasaran por el canal de mi amigo Sombras de Terror HD y lo apoyen en su nuevo proyecto. Sé que cuento con ustedes. Coméntenle que van de nuestra parte, gracias. Ahora sí comencemos. La expedición al infierno. La noche antes de la misión, apenas podía dormir. Los pensamientos giraban en mi mente como las aspas de un helicóptero en pleno vuelo. Era soldado de una unidad especial, y nos habían asignado una misión que sonaba más a leyenda que a realidad. Investigar una zona en un rincón olvidado de la selva, donde, según informes, se habían perdido varios pelotones sin dejar rastro. La llamaban la expedición al infierno. Nuestro equipo estaba compuesto por 5 miembros. Yo era el especialista en comunicaciones. Junto a mí estaban el capitán Ramírez, el médico, el experto en armamento y el ingeniero. Nos montamos en el helicóptero al amanecer, con el cielo aún teñido de tonos rojizos y anaranjados. El piloto, un veterano curtido, nos miró a través del espejo retrovisor con una mirada que decía: «Buena suerte, la van a necesitar». Volamos durante horas, y mientras nos adentrábamos en la selva, una sensación de inquietud crecía en mi estómago. La vegetación era tan densa que parecía tragarse todo rastro de civilización. Aterrizamos en un claro improvisado, el ruido del helicóptero se desvaneció, y de repente, el silencio de la selva nos envolvió. El capitán Ramírez fue el primero en hablar. «Recuerden, mantenemos comunicación constante. Cualquier cosa extraña, la reportan de inmediato». Asentimos, y comenzamos a adentrarnos en la espesura. Los primeros días de expedición fueron relativamente normales, a pesar del ambiente opresivo de la selva. Pero en la noche del tercer día, las cosas comenzaron a cambiar. Estábamos sentados alrededor del fuego cuando el ingeniero, que estaba revisando su equipo, se puso pálido de repente. Esto no tiene sentido», balbuceó. Sus instrumentos estaban dando lecturas anómalas, como si algo estuviera interfiriendo con ellos. A la mañana siguiente, nos despertamos y encontramos una serie de marcas extrañas alrededor de nuestro campamento. Parecían huellas, pero no de ningún animal que conociéramos. El capitán Ramírez decidió que debíamos avanzar con precaución. Fue en el 5.º día cuando nos dimos cuenta de que algo estaba profundamente mal. Estábamos caminando en formación cuando el suelo bajo los pies del médico cedió repentinamente, revelando una especie de túnel subterráneo. Por suerte, logramos sacarlo antes de que cayera completamente. Mirando hacia el túnel, algo nos llamó la atención. Era una especie de luz, tenue pero perceptible, que parecía emanar de más abajo. El capitán Ramírez decidió que debíamos investigar. Atamos cuerdas y descendimos en la oscuridad. Lo que encontramos debajo era algo fuera de este mundo. Un sistema de cavernas naturales, iluminado por una luz verdosa que no podíamos identificar. Pero lo más perturbador era lo que contenía: restos de lo que parecían ser soldados, sus uniformes desgastados por el tiempo, junto a equipo militar que no correspondía a ninguna época conocida. Exploramos con cautela, el silencio solo roto por nuestros pasos y el ocasional goteo de agua. Entonces escuchamos algo, un murmullo, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. No podíamos entender lo que decía, pero el tono era claro. No estábamos solos. El capitán Ramírez señaló hacia adelante. Al final del pasillo, algo se movía. Era una figura, apenas visible en la penumbra. Nos preparamos para lo peor, pero cuando la luz de nuestras linternas iluminó la figura, nos quedamos helados. Era un soldado, pero su aspecto era imposible. Su uniforme era antiguo, de una era pasada, y su piel tenía un tono grisáceo, casi translúcido. Intentó hablar, pero sus palabras eran un susurro incomprensible. Señaló hacia una dirección, como si quisiera mostrarnos algo. Seguimos, con una mezcla de miedo y curiosidad. La figura nos guió a través de las cavernas, hasta que llegamos a una cámara más amplia. Lo que vimos allí desafiaba toda lógica. Restos de lo que parecían ser artefactos antiguos, mezclados con tecnología que no podíamos reconocer. Y en el centro, un objeto que emitía una luz pulsante, rodeado de símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. El soldado fantasmal se detuvo y nos miró con ojos tristes. Luego señaló el objeto central. No entendíamos, pero algo en su mirada nos impulsó a acercarnos. Cuando toqué el objeto, una oleada de imágenes y sonidos inundó mi mente. Vi batallas de diferentes épocas, soldados cayendo en campos de guerra desconocidos, y algo más,
Una presencia oscura, una fuerza que parecía alimentarse del sufrimiento y el terror. Sacudí mi cabeza, tratando de liberarme de las visiones. Cuando volví en mí, el soldado fantasmal había desaparecido. Nos miramos unos a otros, sabiendo que teníamos que volver a la superficie y reportar lo que habíamos encontrado. El regreso fue un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Qué era ese lugar? ¿Cómo era posible lo que habíamos visto? Pero una cosa estaba clara. La misión estaba lejos de terminar. Aquello que habíamos descubierto en las profundidades de la selva era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Al volver a la superficie, nos encontramos con una sorpresa desconcertante. Nuestro campamento había sido arrasado. Parecía como si una fuerza salvaje hubiera pasado por allí, dejando atrás solo escombros y confusión. El capitán Ramírez frunció el ceño, observando los restos. «Esto cambia las cosas», murmuró. «Necesitamos evacuar y reportar esto cuanto antes». Pero había un problema. Cuando intenté contactar con la base para solicitar una evacuación, me encontré con estática. Nuestra comunicación había sido cortada. Estábamos solos. Decidimos hacer una marcha forzada hacia el punto donde nos habían dejado el helicóptero. A medida que avanzábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. Parecía como si la selva misma estuviera viva, observándonos con 1000 ojos ocultos. Durante la noche, los sonidos de la selva eran diferentes. Había un susurro constante, casi como voces susurrando en un idioma desconocido. El médico, que había estado inusualmente callado, de repente habló. ¿Lo oyen? Son como lamentos. Nadie respondió, pero sabíamos que todos lo escuchábamos. Al llegar al lugar del helicóptero, nos esperaba otra mala noticia. Había desaparecido. Buscamos huellas o algún rastro, pero no había nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Sin otra opción, continuamos a pie, esperando encontrar alguna señal de civilización o una zona donde pudiéramos establecer una nueva señal de comunicaciones. Pero lo que encontramos fue algo completamente diferente. En un claro, descubrimos lo que parecía ser un campamento antiguo. Pero no era un campamento cualquiera. Había símbolos extraños grabados en los árboles. Y en el centro, una especie de altar de piedra con inscripciones que no reconocíamos. El aire estaba cargado de una energía que hacía que la piel se erizara. El ingeniero, que había estado examinando los símbolos, se giró hacia nosotros. Esto es antiguo, muy antiguo, y creo que tiene algo que ver con lo que encontramos en las cavernas. El capitán Ramírez tomó una decisión. Vamos a montar campamento aquí. Necesitamos entender qué está pasando. Esa noche, montamos guardia en turnos, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue entonces cuando ocurrió. Durante mi turno, el aire se llenó de una luz cegadora y una fuerza me empujó al suelo. Cuando levanté la mirada, vi una figura emergiendo del altar. No era humana. Era una entidad hecha de sombras y luz, con ojos que parecían arder con un fuego interno. Habló, y su voz resonó en mi mente. Ustedes han despertado algo que debería haber permanecido dormido. Ahora deben pagar el precio. El terror me invadió, pero algo dentro de mí se resistía a ceder. Nos levantamos todos, enfrentando a la entidad. No sabíamos cómo luchar contra algo así, pero estábamos decididos a sobrevivir. Fue entonces cuando recordé el objeto que había tocado en la caverna. Algo me decía que era la clave. «El objeto en la caverna», grité. «Necesitamos traerlo aquí». ¿Pero cómo? Estaba claro que esa entidad no nos dejaría ir fácilmente. El enfrentamiento fue caótico. La entidad arremetía contra nosotros con una fuerza sobrenatural, mientras nosotros intentábamos defender y buscar una solución. En medio del caos, tuve una idea. Saqué mi radio, aún inútil para comunicaciones, y empecé a ajustar las frecuencias al azar. Para mi sorpresa, la entidad se detuvo por un momento, como si la estática de la radio la afectara. Era nuestra oportunidad. «¡Cúbrete!», grité a mis compañeros mientras seguía manipulando la radio. La estática parecía debilitar a la entidad, dándonos un breve momento de respiro. «Necesitamos volver a las cavernas», ordenó el capitán Ramírez. Y rápido, corrimos hacia las cavernas, guiados por la memoria y la urgencia. La entidad nos seguía, pero la estática de la radio la mantenía a raya. Al llegar a la cámara con el objeto, lo tomé en mis manos, sintiendo una oleada de poder. La entidad entró,
gritando en un lenguaje que resonaba en nuestras almas. Levanté el objeto y, sin saber exactamente qué hacía, lo apunté hacia la entidad. Lo que sucedió después es difícil de describir. Una explosión de luz, un grito que parecía venir de otro mundo. Y luego, silencio. Nos encontramos en la cámara, exhaustos pero vivos. La entidad había desaparecido. El objeto en mis manos se había vuelto inerte, como una simple piedra. Regresamos a la superficie, llevando con nosotros el objeto y muchas preguntas. ¿Qué era esa entidad? ¿Por qué estaba ahí? Y lo más importante, ¿habíamos terminado realmente con ella? Días después, fuimos rescatados por un equipo de búsqueda. Reportamos nuestra experiencia, pero sé que omitimos detalles. Algunas cosas son demasiado extrañas para ser creídas. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto sobre las verdaderas profundidades de nuestro mundo. La expedición al infierno había terminado, pero algo me dice que era solo el comienzo de algo mucho más grande. La colina maldita. Fue un viernes lluvioso de octubre, cuando nuestro pelotón recibió la orden de ocupar y vigilar aquel punto estratégico. Mi nombre es Alex Stone, sargento de primera clase, y esta es mi historia. La colina maldita era conocida así por los lugareños debido a las numerosas leyendas que la rodeaban. Se decía que aquellos que subían a su cima jamás regresaban, o si lo hacían, no eran los mismos. Siendo un hombre práctico, nunca creí en tales cuentos. Pero ahora, al recordar esos días, no puedo evitar sentir escalofríos. Nuestro convoy avanzó por un camino embarrado y lleno de baches. A cada lado, la espesa neblina cubría los bosques como un manto. No se veía un alma en kilómetros, solo árboles retorcidos y un cielo plomizo. Al llegar a la base de la colina, el capitán Martínez ordenó montar el campamento. La primera noche fue inquietante. Los sonidos del bosque eran más intensos de lo habitual, crujidos, susurros entre los árboles, incluso lejanos lamentos que atribuí a mi cansancio. Sin embargo, no era el único. Varios de mis compañeros también estaban nerviosos, murmurando sobre sombras fugaces y figuras entre los árboles. Mientras montaba guardia, sentí una opresión en el pecho, como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Miré hacia la cima de la colina, solo para ver una densa niebla que se arremolinaba de manera extraña. Traté de convencerme de que era el viento, pero algo en mi interior sabía que no era así. A la mañana siguiente, decidí explorar los alrededores. Apenas había avanzado unos metros cuando tropecé con algo semienterrado. Era una placa militar, corroída por el tiempo. La limpié y pude leer un nombre grabado. CPL Jonathan M. Reed. Sentí una punzada de inquietud. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué le había sucedido? Continué mi exploración y pronto encontré más objetos. Una bayoneta oxidada, un casco abollado, incluso un diario medio desintegrado por la humedad. Lo recogí con cuidado y regresé al campamento. En la seguridad de mi tienda comencé a leer el diario. Pertenecía a un soldado de la Primera Guerra Mundial y narraba su experiencia en la misma colina donde nos encontrábamos. Hablaba de batallas feroces, pero también de algo más. Una presencia oscura que parecía acecharlos desde las sombras, algo que los llenaba de terror. Mientras leía, una sensación de pánico se apoderó de mí. Las palabras del diario parecían cobrar vida, y sentí como si estuviera reviviendo los mismos horrores que aquel soldado. Dejé el diario a un lado, intentando convencerme de que solo eran los delirios de un hombre bajo estrés extremo. La segunda noche fue aún más aterradora. Los ruidos del bosque aumentaron, y esta vez, acompañados de susurros incomprensibles. Mis compañeros estaban igual de asustados. Algunos afirmaban haber visto figuras esqueléticas moviéndose entre la niebla. Otros hablaban de ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. Fue entonces cuando ocurrió. Un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Corrimos hacia el origen del sonido, encontrando a uno de nuestros hombres en el suelo, temblando y balbuceando incoherencias. Sus ojos reflejaban un terror puro. Algo o alguien lo había atacado, pero no había señales de ninguna presencia física. Al día siguiente, intenté mantener la calma y analizar la situación con lógica. Revisé el diario una vez más, buscando alguna pista. Fue entonces cuando encontré una página que se me había pasado por alto. El soldado Reed mencionaba un antiguo ritual, algo que los lugareños habían hecho generaciones atrás para apaciguar a los guardianes de la colina. Convencí al capitán Martínez de permitirme visitar el pueblo más cercano para investigar.
Lo que descubrí allí cambió mi percepción de la realidad para siempre. El pueblo estaba desolado, como si el tiempo se hubiera detenido. Las casas, en ruinas, parecían esconder secretos olvidados. Encontré a un anciano, el único habitante aparente, quien tras mucho insistir, accedió a hablar conmigo. Me contó una historia antigua, de cómo la colina era un lugar sagrado, habitado por espíritus antiguos. Durante generaciones, los aldeanos realizaron rituales para apaciguar a estos seres, hasta que la guerra y la modernidad hicieron que esos rituales se olvidaran. Según el anciano, la maldición de la colina se activaba cuando era profanada. Cualquier acto de violencia en sus tierras despertaba a los espíritus dormidos, quienes buscaban venganza contra los invasores. Me aconsejó que abandonáramos la colina inmediatamente. Al regresar al campamento, me encontré con una escena caótica. 2 de nuestros hombres habían desaparecido, y el resto estaba al borde del pánico. Le conté al capitán lo que había aprendido, pero estaba reacio a creer en cuentos de viejos. Esa noche, la atmósfera se cargó de un aire pesado y amenazante. Los susurros se convirtieron en voces claras, hablando en un idioma desconocido. La niebla se espesó, envolviendo el campamento en una oscuridad casi tangible. De repente, figuras esqueléticas emergieron de la niebla, sus ojos brillando con una luz malévola. El campamento se convirtió en un caos. Gritamos y disparamos a las sombras, pero nuestras balas no tenían efecto. En medio del pánico, recordé las palabras del anciano. Con un grupo de soldados que aún me seguían, tomé la decisión de abandonar la colina. Mientras descendíamos, los gritos y las sombras nos perseguían, pero no se atrevían a salir del límite de la niebla. Al llegar a la base, informamos de lo sucedido. Nuestros superiores estaban escépticos, pero las bajas y nuestro estado de shock eran innegables. La colina maldita fue declarada zona restringida. Han pasado años desde aquellos eventos. A menudo me despierto por las noches, preguntándome qué fue real y qué fue producto del miedo. Pero una cosa sé con certeza: hay misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, y algunos lugares deben ser dejados en paz. La colina maldita permanece allí, un recordatorio silencioso de que algunas maldiciones son demasiado reales. Y yo, Alex Stone, soy el único testigo de su oscuro legado.